Eclesiastés 2. ¿Sí entendieron la lectura? Entonces, ¿será que hay necesidad de que les enseñe o no? Ese libro de Eclesiastés es muy tremendo, hermanos. Bueno, ¿ya tienen todo listo? ¿Sí? Ok. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con este estudio, con este peregrinaje por este libro de Salomón, que se llama Eclesiastés. Y, hermanos, ya hemos visto entonces que, aunque muchos tomen este libro y lo tuerzan a su propia conveniencia, como yo les decía en la primera enseñanza, recuerden, si hay gente que utiliza este libro, y les hablé de la persona que yo conocía, que decía, que puso un pasaje de Eclesiastés diciendo, pues como que disfrute de todas las cosas que tiene, de sus bienes, de sus riquezas. Hermano, simplemente uno se puede dar cuenta que tomar este libro de Eclesiastés como si fuera algo que nos esté llamando a experimentar todas estas cosas, es precisamente, hermano, una persona que me entiende, es una persona que tiene sus ojos puestos en todo lo que se hace debajo del sol, pero que no puede mirar más allá del sol, no puede hacer otra cosa, no puede sino hacer lo que Salomón hizo en todas las cosas creadas, buscar y creer que tal vez en ellas iba a encontrar la fuente de satisfacción y de sentido a su vida, hermano. Y una persona que tome esto y lo digamos, que diga, me voy a dedicar a hacer lo que Salomón hizo, a ver si encuentro la satisfacción, nunca lo va a lograr, porque esto lo que es un penoso trabajo que Dios dio a los hombres, y es imposible que el hombre sin Dios pueda encontrar lo que solamente se halla en Dios, como el hermano lo oraba ahorita. Ahora quiero que tengamos en cuenta también una cosa, que el hermano oraba, y que es bueno que nosotros lo evaluemos. El hermano oraba y decía lo siguiente: Señor, ayúdenos a entender que nada bajo el sol es bueno. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque Dios creó, y la creación de Dios es buena, porque viene de Dios. La creación de Dios fue hecha maldita por nuestro pecado, por nuestra caída. Pero, hermano, usted no puede decir que el agua es mala. Porque sin agua, ¿qué hacemos? El problema es que usted y yo hagamos del agua algo en lo cual nosotros creamos que encontramos la satisfacción o la plenitud de la vida. Eso es diferente. Pero nosotros no podemos decir que todo lo que está debajo del sol es malo. Hay cosas que Dios nos dio y que podemos disfrutar porque son buenas, son hechas por Dios. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta de una cosa. Usted y yo como tal, o sea, el hombre como tal, el ser humano como tal, no es malo. Porque Dios lo creó. El problema es su condición y mi condición. Eso sí es un problema. Pero no nosotros como tal. Entonces, es bueno que nosotros tengamos en cuenta eso, hermanos, para que de pronto nosotros tampoco vayamos a caer en equivocaciones. Y entonces empezamos a ver las cosas como que no, todo es malo, o esto es malo, no. Sabemos que este mundo es malo, esto sí es malo, el mundo es malo, el sistema es malo, porque es gobernado por el diablo. Pero, hermanos, lo que Dios creó fue creado para nuestro bien. El problema es que ya nuestro corazón y la condición en la que estamos hace que todo eso, nosotros lo hagamos lo que no debe de ser. Esa es la situación, y por eso es que Eclesiastés nos habla y nos posiciona en dónde es que usted y yo tenemos que tener nuestros ojos, y cómo las cosas son cosas, y cómo Dios es Dios. Eso es lo que nos ayuda precisamente Salomón a hablar. Hermanos, hemos hablado que entonces un hombre no va a poder encontrar la respuesta a la inquietud que tiene en toda su vida desde hace 6.000 años. ¿Por qué? Porque este fue el penoso trabajo que Dios le dio a los hombres. El hombre no va a encontrar la razón, el hombre no va a encontrar la satisfacción de su vida por fuera del Señor. Mire, Dios en su gran sabiduría y omnisciencia creó y diseñó al hombre primeramente y principalmente para adorarlo a Él. Eso fue lo que Dios hizo. Usted y yo no fuimos creados para otra cosa, sino para adorarlo ¿a quién? A Él. Pero Dios, sabiendo que luego de la caída, el hombre tendría que seguir adorando, porque ese sentir no fue quitado. El sentir del hombre de adorar no fue quitado. ¿Qué es lo que pasa? Sino que el sentido del hombre de adorar
a través de la caída fue corrompido. Eso pasó. El sentido de adorar del hombre en la caída fue corrompido. ¿Y qué pasa? Ahora el hombre ya no busca adorar a Dios porque está apartado de Dios, pero el hombre sigue con esa necesidad interna. Todo hombre, todo ser humano, tiene la necesidad interna de seguir adorando. ¿Y qué es lo que pasa? Que como no puede buscar a Dios, como no tiene a Dios como su fuente de adoración, va a buscar adorar, va a buscar la satisfacción, va a buscar la llenura en cualquier otra cosa, menos en quien tiene que buscarla. Pero esa es la razón por la cual el hombre sigue buscando, por eso es que el hombre busca adorar, por eso es que el hombre se aferra a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una necesidad interna que no se le quitó aún con la caída. Porque fuimos hechos ¿para qué? Para adorar. Principalmente ¿a quién? A Dios. Pero como caímos, el Señor no quitó ese sentido de adoración. Y por eso se buscan todas las cosas. Y como la creación de Dios es grande y manifiesta su gloria, así que el hombre tiene una gran cantidad de opciones que hace que su tiempo sea gastado y consumido en lograr encontrar su satisfacción y sentido a la vida. Hermanos, y a esto añádale una cosa, que en la caída, ¿por qué el hombre cayó? Porque Satanás le dijo a la mujer, y seréis como Dios. Así que el hombre ha estado buscando eso, que fue implantado desde el principio en la caída, de que seríamos como Dios, y que usted y yo no lo íbamos a necesitar. Esto hace, hermanos, que usted y yo busquemos entonces probar y probar si hay algo debajo del sol que logre satisfacer esa necesidad de sentido de la vida que tienen los hombres. Pero recuerden que Dios tenía previsto todos estos acontecimientos. O sea, nada de esto tomó por sorpresa al Señor. Nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios qué hizo? Dios hizo que usted y yo no encontráramos sentido en esta vida caída. Hermano, ¿usted se imagina donde usted y yo tuviéramos eternidad? ¿Usted imagina donde Adán hubiera cogido el árbol de la vida? ¿Usted se imagina donde Adán hubiera comido de ese árbol después de haber caído? ¿Usted se imagina qué sería de nosotros? ¿Qué esperanza tendríamos? Esta sería nuestra búsqueda toda la vida. Nuestra búsqueda sería vivir de una manera miserable eternamente, buscando la satisfacción, buscando el sentido de la vida por toda la eternidad, en todas las cosas, y volviendo y volviendo y volviendo una vez más a lo mismo. Porque piense usted una eternidad donde usted pueda probar todo, y tenga que volver otra vez a probar todo, y tenga que volver a probar todo, y eso por toda la eternidad, y nunca encontrarle sentido a la vida, sino que su vida sea una eternidad de penoso y fatigoso trabajo, donde usted diga, ya no puedo soportar más. Así que por eso fue que Dios, que tenía previsto todos estos acontecimientos, ¿qué hizo? Dios torció todo y sujetó a vanidad a esta tierra. Y por esa razón es que usted y yo no encontramos el sentido de la vida, la satisfacción, la plenitud en nada. En nada. ¿Y usted sabe qué quiere decir la palabra nada? Nada. Muy bien, ha respondido perfectamente. Nada es nada. No existe debajo del sol algo que pueda suplir la necesidad del hombre. No porque las cosas sean malas, como les decía ahorita, sino que Dios no le dio a un árbol, o a una comida, o a un fruto, o a un animal, la capacidad de satisfacernos y llenarnos a nosotros plenamente. No se la dio. Y más aún, cuando la maldijo. Así que Dios, de manera misericordiosa, como ya lo hemos hablado, quiere con esto que los hombres ya no miremos más debajo del sol. O sea, si estamos hastiados, piense que usted y yo somos como un animalito en esta tierra. Piense que usted y yo somos como un animalito en esta tierra perdón, hermanos. Piense que usted y yo somos como un animalito en esta tierra
que tiene su hocico puesto bajo el... Ay, sí, es que usted ha visto los animalitos que huelen y huelen y huelen y huelen y huelen, y a toda hora está con la mirada hacia el piso, oliendo. Usted y yo, antes de llegar al Señor, antes en este penoso trabajo, usted y yo estamos así, mirando a toda hora, mirando, y debería llegar un momento donde usted y yo ya digamos, estoy hastiado de esto, ¿dónde es que hay solución? Y usted como ser humano es el único que tiene la capacidad de poder mirar hacia el cielo. No hay nadie más. Una vaca no mira para el cielo, un caballo no mira para el cielo, un perro no mira para el cielo, un gato no mira para el cielo. Solo usted y yo podemos mirar hacia el cielo, porque es desde allá de donde viene el socorro. Así que el hombre hastiado de ese trabajo penoso debería, en la misericordia de Dios, Dios lo puso a que estuviera así hasta que se hastiara y pudiera levantar su mirada al cielo y entonces preguntar con un corazón genuino lo que dice Salmo 121. ¿Qué es eso lo que les acabo de decir? ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, cuando un hombre de verdad está ya hastiado de ese penoso trabajo y fatigoso que Dios le dio en esta tierra, el hombre debería decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? He buscado por todas partes, he ido aquí, he ido allá, he gastado mi tiempo, he gastado mis recursos, he gastado todo y no he encontrado. Entonces, ¿dónde estará? ¿Dónde se encuentra mi socorro? Y entonces le sea respondida esa pregunta, porque lo está haciendo desesperado de corazón, y se le responda, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miren, hermanos, el día de hoy vamos a continuar entonces con este estudio de Eclesiastés, y definitivamente, hermanos, para que usted y yo le encontremos respuesta, para que usted y yo podamos ir al Señor, nuestro corazón debe de ser exprimido, nuestro corazón debe estar completamente vaciado, para que cuando esté completamente vaciado pueda ser lleno. Hermano, solo cuando usted tiene sus bolsillos así, como los mantengo yo, entonces usted va a pedir ayuda. Usted sabe que necesita ayuda cuando usted no tiene nada. Dios quiere dejarnos a usted y a mí sin nada. Recuerden que uno de los propósitos de Eclesiastés es destruir en usted y en mí. Dios lo quiere. Dios quiere destruir en usted y en mí cualquier esperanza que tengamos de que aquí se encuentra algo. Dios quiere destruirlo. Y esa es la intención de Dios, destruir en usted y en mí cualquier tipo de esperanza que tengamos. Y para eso el Señor, ¿qué va a hacer? Va a vaciar el corazón y lo va a dejar sin nada antes de que usted y yo lo podamos de verdad llenar en Él, y solamente en Él. Así que, hermanos, recordemos que Dios ha hecho todas las cosas con un propósito, y Salomón no es la excepción. O sea, que Salomón haya nacido, que Salomón haya pisado esta tierra, que haya vivido, no es una excepción. Dios hizo todo con propósito, y este hombre fue levantado ¿para qué? Por ejemplo, para construir el templo y casa de Dios. Pero también estuvo en esta tierra con un propósito, y con un propósito para el reino de los cielos. ¿Y sabe cuál es el aporte que Salomón hace para el reino de los cielos? Dejarnos a nosotros, este escrito, y dejarnos proverbios, y dejarnos cantares. Ese es el aporte que el Señor pone a Salomón precisamente para el reino de los cielos. Y es que a través, por ejemplo, del escrito de Eclesiastés, nadie, hermanos, nadie tenga que repetir la triste historia y el triste trabajo y la triste experiencia de Salomón buscando satisfacción donde no se puede encontrar. La labor de Salomón es que usted y yo podíamos mirar, antes de estar pegados aquí, podamos mirar entonces al cielo y decir, Señor, si aquí nada encuentra, entonces más bien ayúdame a mirar hacia arriba, más allá del sol. Miren, ¿quién es el que piensa? ¿Quién es el que piensa que puede encontrar y hacerse feliz con posesiones? ¿Quién es el que cree que puede sentirse feliz con placeres? ¿Quién puede creer? O sea, ¿quién es el que puede creer que que con viajes, que con alcohol, que con drogas, que con tal vez satisfaciendo placeres sexuales? ¿Quién es el que cree que a través de estas cosas puede hacerse feliz? ¿Quién? El hombre natural. El hombre natural instintivamente piensa, porque tiene un corazón caído, de que en cada una de esas cosas va a encontrar la felicidad y placer y satisfacción completa de su vida. Pero, hermanos, el mensaje que este libro nos lo deja a través de alguien que es mucho más sabio y rico
de lo que cualquiera de nosotros vamos a llegar a ser en esta tierra. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? ¿Sabe qué dijo ese hombre? Recuerden, ¿qué dijo? ¿Qué provecho? Vanidad, ¿sí o no? Vanidad de vanidades. ¿Qué provecho hay? Vanidad de vanidades. Aflicción de espíritu. ¿Y qué provecho hay? ¿Qué provecho tiene? Eso fue lo que ese hombre dijo. O sea, todo lo que él probó, en todo fracasó. En todo fracasó. Así que, ¿qué es lo que hace Salomón? ¿O qué es lo que está haciendo el Señor y qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Hermanos, de una manera muy maravillosa. Así como usted como padre con su hijo muchas veces le advierte, le dice que no, usted se lo dice ¿por qué? Porque usted quiere ahorrarle a su hijo la angustia, quiere ahorrarle a su hijo el desengaño, quiere ahorrarle a su hijo el malgastar el tiempo, el malgastar sus recursos. Dios entonces, ¿qué está haciendo? Dios hace lo mismo con nosotros. Dios lo que quiere es, hermanos, ahorrarnos toda angustia. Quiere ahorrarnos, hermano, que malgastemos nuestro tiempo. Quiere ahorrarnos que vivamos frustrados. Quiere ahorrarnos que vivamos miserablemente. Para que usted y yo miremos por encima del sol al único que puede satisfacer verdaderamente a un alma. No hay nadie más, hermano. El Señor no nos hizo para satisfacer nuestra carne. El Señor nos hizo para satisfacer nuestra alma. Y usted y yo buscamos satisfacer nuestra carne más que satisfacer nuestra alma. Hermano, por eso es que usted tiene hambre y usted se desespera. Por eso es que usted ve algo y usted quisiera tenerlo. ¿Por qué? Porque su carne lo único que le pide es lo que sus ojos ven, lo que usted siente. Pero Dios nos da lo que satisface verdaderamente nuestras almas. ¿Y sabe a quién nos dio el Señor? A Jesucristo. Esas son las bondades y misericordias de Dios para este mundo caído, al Señor Jesucristo. Y ayer precisamente compartíamos con algunos hermanos, compartíamos el escrito que les dejé el día de ayer. El escrito que les dejé el día de ayer. Y yo pregunto, mis amados hermanos, cuando ustedes leyeron ese escrito y pudieron meditar en ese escrito, díganme qué sacaron ustedes de eso. Díganme qué provecho trajo eso sobre sus corazones. ¿Qué provecho trajo? Porque yo quiero que usted sepa una cosa. Dios dio a su Hijo Jesucristo para satisfacer el alma cristiana, no al hombre natural. Dios dio a su Hijo para satisfacer plenamente al alma cristiana, al alma creyente, no al alma natural. Y si usted pudo leer ese escrito y usted quedar en las mismas, entonces tiene que saber una cosa. Entonces Cristo no es su satisfacción. Porque recuerde que el escrito empieza, ¡qué bella consolación! Esta visión es una bella consolación. Si esto no trajo consolación a su vida, si esto no llenó su corazón, usted tiene que saber una cosa, Señor, me preocupo, porque lo que tú nos das a nosotros como espirituales para llenarnos, es espiritual. ¿Y por qué no me llena lo espiritual? Entonces puede ser que yo soy un natural. Y por eso busco satisfacer en lo natural. Tiene que preguntarse eso, hermano. Porque había un propósito con el cual se envió ese escrito. Y si eso no se cumple, porque el hermano al final dice, oh lector, si leer esto, quebranta su alma, ¿cierto? La quebranta, pero no solamente la quebranta, sino que lo llena a usted de un efecto santísimo y humillante. Entonces usted tiene que saber que si eso se produjo en usted tiene que saber, lo espiritual me afectó porque soy espiritual. Pero si lo espiritual no lo afecta a usted, entonces tiene que saber una cosa, yo soy un natural. Y estoy buscando las cosas de esta tierra. ¿Qué nos dio Dios entonces a nosotros para satisfacernos? A Cristo. ¿Con qué se satisface el espiritual? Con lo espiritual. Ahora estoy diciendo que no podemos volver a comer, ni a beber, ni nada. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que usted y yo estamos muchísimo más allá de esta tierra. Porque si yo podemos mirar más allá del sol. Ahora, ¿qué es lo que dice Salomón? ¿Qué es lo que dice Salomón? En el versículo 2, en la primera parte. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos
y la necedad. Miren lo que está haciendo Salomón. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Ya no había hablado de desvaríos y necedad? ¿Ya no había hablado de eso? Ya lo había hablado. ¿Pero qué está diciendo él? Volví. Piensen esto para que usted más o menos se dé cuenta de lo que Salomón está diciendo. ¿Cuántos de nosotros se le ha perdido algo? ¿A cuántos de nosotros se nos ha perdido algo? Y va y lo busca por todas partes. Va y busca allí, se mete debajo, mete las manos en los bolsillos del pantalón o de los sacos, va allí, mira debajo de la cama, va por todas partes, busca en todas las esquinas de la casa. ¿A quién no le ha pasado? Y la cuestión es que no lo encuentra. Pero resulta que no contento que ya no lo encontró, vuelve y revisa todo, pensando que ahora sí lo va a encontrar. Porque dice, ay, me faltó ir allí. Y entonces vuelve y da toda la vuelta otra vez y busca una partita que tal vez se le olvidó. Pero resulta que tampoco lo encuentra. Termina como al principio, sin encontrar nada. ¿A quién no le ha pasado? ¿Nos ha pasado a todos? Ah, bueno. Esto es lo que está haciendo Salomón. Salomón, después de ir a buscar en la sabiduría y en la necedad y en los desvaríos, él dice, venga, tal vez se me pasó una cosita. Tal vez no fui, me faltó algo de la necedad y de la sabiduría. Yo voy a volver otra vez allá a ver si lo encuentro. Y él va con ese pensamiento. Ahora sí lo voy a encontrar. En la primera no, pero en la segunda de seguro que sí voy a encontrar algo. Pero le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Vamos pensando de que ahora sí lo vamos a encontrar. Pero ¿cómo va a terminar el varón? Igual que al principio. Buscando una y otra vez en el mismo lugar, usted va al mismo bolsillo, va al mismo bolso, va a todas las cosas y al final no termina encontrando nada. Eso es lo que Salomón está haciendo. Y por eso es que Salomón inicia esta porción del texto el día de hoy. Después volví yo a mirar. ¿Y sabe qué es lo que hace? Que él dice, listo, yo ya no me voy a dedicar a mirar superficialmente. Él tal vez pensó que había buscado superficialmente anteriormente en estas cosas. Pero él dice, no, yo voy a volver porque yo voy a ir más al fondo, voy a explorar más, a ver qué jugo le puedo sacar a estas cosas que yo ya he probado. Tal vez ahora sí lo encuentre. Tal vez ahora sí encuentre la satisfacción, la razón de la vida. Eso fue lo que él pensó, como cuando usted y yo vamos a buscar algo que no está. Y vamos con esa esperanza de que sí lo vamos a encontrar y que vamos a ver algo positivo. Así que hermanos, mire, Salomón dedicó su corazón a encontrar el significado de la vida sin Dios y lo hizo bien, o sea, fue y probó en todas estas cosas. Él creía en Dios, no vaya a creer, o sea, no vaya a creer que Salomón, aunque en este momento está apartado de Dios, él decía creer en Dios. ¿Por qué? Porque Salomón nombra a Dios en el capítulo 1. Él dice que Dios fue el que le dio este penoso trabajo a los hombres. Así que Salomón no está desconociendo completamente a Dios. Salomón sabe que Dios está en la ecuación. Pero no es la única vez que Salomón nombra a Dios. ¿Sabe cuántas veces nombra Salomón a Dios en estos capítulos? En estos 12 capítulos. Aproximadamente 40 veces, hermano. Así que Salomón sí sabe que hay un Dios. Salomón lo sabe. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Y tenemos que tener en cuenta esto, que tener y nombrar a Dios no garantiza que Salomón fuera un creyente devoto. No lo garantiza. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra utilizada por Salomón como Dios aquí es la palabra Elohim. Elohim. Y cuando usted y yo encontramos la palabra Dios o Jehová en las Escrituras, tenemos que saber cuál es el significado que se le está dando. Y Salomón utiliza esa palabra Dios que utiliza aquí, la está utilizando como poderoso creador. Y es de esa manera que muchas personas tal vez el día de hoy están viendo a Dios. Hay muchas personas que aunque dicen ser parte de la familia de Dios, simplemente hablan de Dios como creador de todas las cosas. Pero hermano, usted tener a Dios como creador de todas las cosas no implica que Él sea el Señor y Dios de todas las cosas. O el Señor y Dios de su vida. Eso no implica eso.
Usted podrá hablar de Dios como creador. ¿Cuánta gente no habla de Dios como creador? Casi toda la gente sabe que Dios es creador. ¿Y eso implica que ellos sean creyentes? Y Salomón está hablando aquí de Dios como creador todopoderoso. Pero eso no implicó que esto de verdad tuviera un efecto en su vida que lo llevara a cambiar de opinión. Él fue y exploró todas las cosas, aunque tenía a Dios en su cabeza y en su boca. Ay, hermanos, una persona puede solamente hablar de Dios como Señor y objeto de su vida solamente, hermanos, si es conocido por una revelación especial del Señor, solamente por una fe salvadora, solamente por medio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, que definitivamente hace que uno entregue su vida al Señor. De lo contrario, hermano, aunque usted hable de Dios, usted solamente está atestiguando la existencia de Dios. Y lo que estaba haciendo Salomón estaba hablando de Dios como creador todopoderoso. Salomón en ese momento estaba atestiguando, hay un Dios, pero no es el Dios de mi vida en este momento. Porque él buscó la satisfacción de su vida por fuera de ese Dios, aunque él sabía que había uno. Hermanos, pero también tenemos que saber una cosa, que eso fue lo que Salomón hizo en este libro, en esta etapa de su vida, porque ya sabemos que él está escribiendo el final de sus días, y creo que el Señor precisamente le dio la reconciliación, porque hay una promesa de parte de Dios, y la leímos hace una semana, de que este hombre iba a estar para el Señor. Pero lo que pasa es que Salomón nos está llevando paso a paso por la tortuosa tarea que él tuvo en esta tierra de buscar el significado a la vida sin Dios, y qué fracaso tuvo. Mire, ¿usted cree que para Salomón es difícil? Para Salomón era difícil darse por vencido. ¿Por qué? Recuerden que hace una semana estuvimos hablando de cómo se engrandeció este varón. O sea, ese varón se engrandeció en todas las cosas. Él creció en sabiduría sobre todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Después de no solamente eso, hermanos, después de haber crecido y haberse engrandecido, hermanos, en dinero, en riquezas y en posesiones, más que cualquier otro que hubiese estado antes que él. Así que no era fácil darse por vencido con este varón. O sea, decir, no, pues entonces ya no me voy a dedicar más a nada. No, para él ese orgullo de creer y resignarse. Uy, no, ¿cómo es posible que esto pase? Así que, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, que sabe que le fue dado más que a cualquier otro hombre, esperaba poder encontrar de verdad algo positivo en la tarea que él estaba haciendo. Para él era muy difícil aceptar que todo lo que él tenía, esa sabiduría, todas esas posesiones, toda esa riqueza, para él era muy difícil creer que no le servían para nada. Era muy difícil para él creer que eso no le iba a servir para nada. Que tenía la oportunidad de todo, de no negarle nada a su corazón, de hacer todo lo que quería. Para él era muy difícil decir, ¿cómo es posible que no voy a encontrar algo bueno en esto? ¿Cómo es posible que esto no me llegue a ningún fin? Y por eso es que Salomón considera nuevamente volver otra vez a buscar en la sabiduría y en la necedad. Para él era muy difícil, hermanos. Pero ¿qué es lo que entonces Salomón va a hacer ahora? ¿Qué es lo que Salomón va a hacer ahora? Salomón lo que va a hacer es un contraste entre los dos extremos. O sea, la sabiduría y la necedad. Eso es lo que Salomón va a hacer, ese contraste entre dos extremos. Sabiduría y necedad. Cuando usted y yo miramos, ¿cuál es el antónimo de sabiduría? El antónimo, necedad. ¿Y cuál es el antónimo de necedad? Sabiduría. Entonces ahí está, a los dos extremos, hermano, lo que es completamente opuesto. Y este hombre se va a dedicar a hacer ese contraste. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Él se va a dedicar a dos formas de vida que son vistas en esta tierra. Salomón anteriormente vio que todas las obras que hizo con sus manos eran vanidad y atrapar el viento. Pero Salomón dice, y tal vez él se pregunta, ¿habrá para el que vive con prudencia? ¿Será que para esa persona habrá alguna ventaja con aquel que se va al otro extremo y vive de manera necia, en desvaríos? Bueno, Salomón se pregunta y dice, ¿qué será mejor? ¿Será que es mejor ser sabio que necio?
Y entonces tal vez siendo sabio y viviendo prudentemente, tal vez yo pueda encontrar lo que tal vez no encuentra el necio. Y eso es lo que Salomón va a empezar a hacer en esta porción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque él dice, yo volví a mirar la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Mire, una vez más Salomón vuelve y nos dice y nos recuerda lo que hemos hablado una y otra vez. Y si la Escritura nos quiere hacer a nosotros notar esto, es porque si yo lo necesitamos. Salomón está diciendo otra vez que si hay alguien que pueda llegar a hacer esta comparación entre la sabiduría y la necedad, si hay alguien que pueda hacer este contraste de manera detallada, de manera profunda, de manera objetiva, es él. Eso es lo que está diciendo otra vez Salomón. ¿Quién puede, después de que yo me haya ido, quién puede volver a hacer eso? O sea, ¿quién podrá hacer que el hombre venga después del rey? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? O sea, después de él, ¿quién va a hacer esa labor mejor que él? Es lo que él está diciendo. ¿Qué podrá hacer otro hombre después de mí? Está diciendo nada. ¿Y por qué está diciendo nada? Porque Salomón es consciente, mis queridos hermanos, que Dios lo ha dotado para esta labor. Y que ese don que tiene Salomón de sabiduría y riqueza sin igual, no lo tiene nadie, porque Dios se lo dio, fue a él. Y por eso es que no hay otro hombre mejor que él para llevar a cabo estas diligencias, o este experimento, o estas investigaciones. Esto lo hemos visto ya, como se los he dicho, y es bueno una vez más que usted y yo lo tengamos en cuenta, hermano. Por ejemplo, recuerden que hemos nombrado diferentes filosofías humanas y que fueron mucho después de que Salomón haya dicho esto. Así que no hay nada, hermanos, nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque estas filosofías buscan lo mismo que Salomón estaba buscando en ese tiempo. Y fueron 500 o 600 años después. Ellos buscaron en las mismas cosas que Salomón buscó y nada lograron. Hermano, díganme usted y yo hoy, ¿en qué nuevo vamos a buscar usted y yo diferente de lo que buscó Salomón? ¿O será que es que la tierra ha cambiado? La tierra no puede dar más nada de lo que nos puede dar. O sea, lo que le dio a Salomón es lo mismo que sigue ofreciendo el día de hoy. No es diferente. La tierra permanece. ¿Recuerdan? Así que, hermanos, ¿será que entonces para nosotros hoy sí será diferente porque es que estamos en el siglo XXI? La tierra sigue dando lo mismo, hermanos. Lo mismo. Y el dinero le sigue dando a la gente la misma oportunidad que tuvo Salomón. No le da más nada. O sea, es que el dinero no da otra... Es que tener más o tener menos me da más o menos... No, el dinero sirve para lo mismo, hermano. El dinero sirve para comprar. ¿Y en el tiempo de Salomón servía para qué? Para comprar. ¿Pero para comprar qué? Cosas. No felicidad, ni la razón de la vida. O el dinero hoy sí tiene la facilidad de comprar la razón de la vida y felicidad, díganme. No la tiene. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que nadie ha logrado ni logrará algo nuevo a lo que Salomón encontró. Nadie lo va a lograr. Siempre se llegará a la misma conclusión. Ninguna persona que venga después de él, aunque se esfuerce por encontrar respuesta, lo va a poder encontrar. Hermanos, eso ya lo vimos en el primer capítulo. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo? Nada. ¿Qué ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas ya han sido en los siglos que nos han precedido. Así que, hermanos, Salomón entonces dice ahora, en este contraste entre la sabiduría y la necedad, yo creo que ahora sí voy a encontrar el sentido de la vida. Y pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. Pensemos en otro escrito de Salomón, donde podemos ver reflejado que de cierta manera a este hombre se dedicó a eso. Pensemos en el libro de los Proverbios. ¿Qué muestra el libro de los Proverbios? ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que dicen los primeros 7 versículos? Nos muestran qué es lo que va a enseñar los Proverbios. Sabiduría y contraste ¿con qué? Con la necedad. Ahí está, hermanos. Esa es la clara enseñanza de los proverbios. Los proverbios nos enseñan cómo es ser sabio y vivir como un sabio. Y cómo es ser necio y esa vida.
para que usted y yo le habitemos. Así que Salomón sí se dedicó a hacer esa labor, hermanos. Así que, hermanos, en este contraste que Salomón hace, llega a una conclusión. En esta labor que Salomón hace, llega a una conclusión. Y la cuestión es que a la conclusión que Salomón llega, le da cierta esperanza. Le da cierta esperanza. ¿Cuál es la conclusión que Salomón saca de esto? Mire, vaya otra vez al capítulo 2. Y vaya al versículo 13. Porque Salomón sí encontró, por lo menos en este experimento, ya ahora en esta que va a ser en ese contraste entre sabiduría y necedad, él sí encuentra algo. Mire que no solamente dice de primerazo, no dice aflicción y vanidad. Mire que lo que el hermano, mire lo que dice. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. O sea que Salomón sí llegó a una conclusión en este trabajo. A una conclusión precisa. ¿Cuál? Que la sabiduría está por encima. Que la sabiduría tiene más provecho que la necedad o la insensatez. Y él hace esa conclusión y él pone el ejemplo y él dice, así como la sabiduría está por encima de la necedad, así mismo como la luz sobrepasa y está en un lugar más elevado que las tinieblas. Así que Salomón sí, por lo menos encontró una conclusión a esto. A este contraste que él empieza. Ahora entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Salomón tiene como cierta esperanza. Bueno, ya por aquí por lo menos voy como que bien. Como que no me estrellé del todo. ¿Y por qué Salomón puede decir que definitivamente la sabiduría está por encima de la necedad? Así como la luz de las tinieblas. Bueno, porque usted y yo podemos ver en las Escrituras, como dice el Salmo 14:1, ¿qué dice el necio en su corazón? El necio en su corazón dice, no hay Dios. Y resulta que estamos hablando, hermano, de un tiempo, estamos hablando de que Salomón era judío, estamos hablando de un contexto judío, y esto, o sea, ese pensamiento del necio de decir no hay Dios, era una locura completa para los judíos. Porque para ellos decir no hay Dios era manifestar prácticamente, estar en toda rebeldía delante de Dios el Creador. Así que para un judío decir no hay Dios, era como que usted sí es muy tonto, o sea, es una tontería, es una estupidez decir que no hay Dios. Y por eso es que él dice, o sea, el necio dice no hay Dios. Entonces eso tiene que ser una locura, por eso es que la sabiduría sobrepasa definitivamente a la necedad, como la luz a las tinieblas. Así que, hermanos, cuando usted y yo hablamos de la persona necia, estamos hablando, hermanos, de que en este pasaje, el necio es prácticamente el colmo del pecado. O sea, para un judío, hermano, el necio y decir no hay Dios era la mayor locura imaginable. Era la mayor locura imaginable. Pero, hermano, eso es una realidad. O sea, esa necedad fue la que nos dejó a nosotros la caída en Adán. Es lo que nos dejó a nosotros en la muerte espiritual, prácticamente, como si no hubiese un Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos aquí antes de conocer al Señor creyendo que había un Dios realmente? Ninguno. Usted sabía, usted hablaba de Dios, pero ninguno vivió creyendo que había un Dios. Estoy seguro de eso. Así que para un judío, o lo que Salomón quiere decir es que vivir en necedad es una demostración de poca o de ninguna inteligencia. ¿Por qué? Porque la necedad es sinónimo de ser torpe. La necedad es sinónimo de ser porfiado, de ser una persona terca. Ese es el necio. Una persona necia es una persona que no tiene buen juicio. Una persona que no piensa antes de actuar. Una persona que con el fin de llevar a cabo sus planes o ideas no escucha consejos, no mira ni siquiera las consecuencias de los actos que comete. Y que, hermanos, que las consecuencias de los actos de un necio siempre serán negativas. Y no solamente sobre su vida, sino también sobre la de los demás.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa con el necio? Que por más que usted le diga y le dé y le dé y le dé, ¿sabe quién lo convence? Nadie. Nadie lo convence. Coja un burro. Coja un burro, más terco que una mula. Va a coja un burro y hágalo torcer cuando no quiere caminar por donde usted lo quiere llevar. Dóblelo. Hermano, usted no tiene la fuerza. Tendrán que cogerlo para entre 3 o 4 y tal vez lo doblen. Pero uno solo no es capaz. Usted solo no es capaz. Si ese animal quiere echar para allá y usted lo quiere traer para acá, ay, hermano, en sus propias fuerzas usted no es capaz. Eso es lo que pasa con una persona necia. Entonces, es claro, hermanos, que vivir de manera prudente es mucho mejor en esta tierra que tener una vida en necedad. Eso es una realidad. O sea, si la necedad es torpeza, si la necedad es terquedad, si la necedad es ser porfiado, si la necedad es no escuchar, si la necedad es como andar en tinieblas, entonces tenemos que decir una cosa, que en esta tierra vivir sabiamente es mucho mejor que vivir en necedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la sabiduría, vivir sabiamente o prudentemente, no tiene el poder de darnos el sentido de la vida, aunque sí es útil para que vivamos en esta vida. Sí es útil, porque si ser necio y torpe y no escuchar consejos es malo, entonces pues escuchar el consejo por lo menos va a ser bueno, ¿o no? Pero la cuestión es que la sabiduría no tiene el poder precisamente, o sea, la sabiduría, y le estoy hablando de sabiduría en términos humanos, no tiene la capacidad ¿de qué? De darle a usted el sentido y razón de su vida. Entonces, hermano, un necio es una persona insolente, es una persona irrespetuosa, es una persona que no tiene respeto, o sea, que no toma en cuenta nada. Y cuando usted y yo hablamos de una persona necia en la religión, es una persona, la palabra es fuerte, pero es así, es una persona estúpida en la manera de vivir. Eso es un necio, es un estúpido en la manera de vivir. Entonces, cuando Salomón habla, y precisamente hace ese contraste entre la necedad y la sabiduría, cuando él habla de esta sabiduría, tiene que ver con una manera de vivir de acuerdo a lo que usted y yo creemos y hablamos. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que evaluar. Cuando decimos, por ejemplo, que Dios está en todo lado y que nos ve y que conoce todo lo que hacemos y vivimos, hermano, ¿usted y yo creemos a eso que hablamos? ¿Usted y yo creemos a eso que hablamos? Porque, hermano, si usted vive como si eso fuera una mentira, entonces usted no es un sabio, usted es un necio. Así que cuánto cuidado debemos poner usted y yo a estas cosas. Porque tal vez usted y yo creemos estar bien por lo que hablamos, pero realmente viviendo como lo hace un necio. Así que este contraste que Salomón hace en estos versículos hablan de cómo la sabiduría y la necedad están en contraste en la manera en que se piensa, se habla y se actúa. Salomón no está hablando simplemente de algo intelectual. Salomón no está diciendo simplemente de que si hay unos más inteligentes que otros. Hermano, cuando hablamos de estupidez, cuando hablamos de la estupidez que les acabo de hablar, esto no tiene nada que ver con que la persona sea discapacitada. Cuando usted y yo hablamos de una persona estúpida, no es una persona que es discapacitada. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque muchas veces parece ser que a la persona que se le dice estúpido es como si le faltara algo, como si fuera quién sabe qué. Como si fuera una persona que estuviera botando baba por la boca. Pero eso no es estupidez, hermanos. ¿Sabe qué pasa? La persona necia y la persona estúpida es aquella persona que se manifiesta en cómo toma decisiones, cómo habla, cómo piensa y cómo actúa. Eso es una persona estúpida, no que sea discapacitada. Una persona torpe para tomar decisiones, una persona apresurada, una persona negligente para tomar decisiones que no escucha. Eso es una persona estúpida,
no es que tenga una discapacidad. Así que una persona en ese sentido es una persona rebelde, es una persona que se hace un tonto, porque al final él puede ver y él puede oír, ¿ve? Pero ¿qué es lo que pasa? Que parece que no viera ni oyera, porque hace lo que quiere. Y Salomón está diciendo, el necio anda en tinieblas, como si no viera. Eso es lo que Salomón está diciendo, y por eso dice, es mucho mejor la sabiduría que la necedad. Y hermano, y de esto sí que tenemos ejemplo en el libro de los Proverbios. Voy a darles pasajes y yo se los leo. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El versículo 23 de ese mismo capítulo 12 de Proverbios dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios 13, 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En ese mismo capítulo 13 de Proverbios, el versículo 19 dice, el deseo cumplido regocija el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. Qué tremendo, hermano. Capítulo 14 de Proverbios, versículo 7, dice, mire las instrucciones de la Escritura. Vete de delante del hombre necio. ¿Qué le está diciendo? Vete, porque en él no hallarás labios de ciencia. Capítulo 15, versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Capítulo 15, versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades. Capítulo 26 de Proverbios, versículo 11. Como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y capítulo 27, versículo 2. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Así que, hermanos, con esto que acabamos de hablar y ver en las mismas escrituras, vemos que definitivamente la necedad está ligada a una vida de rebeldía, a una vida llena de tropiezos, de malas decisiones, de palabras tontas y de terquedad en su pensamiento. Y eso tiene que ponernos a evaluar a nosotros. Tiene que llevarnos a evaluar a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo del necio? Que por más que esto se lo muestre, ¿sabe qué es lo que pasa con esa persona? Que cree que va por camino recto. Oh, yo estoy lo más de bien. Pero hombre, mire, todos los pasajes van en contra suya. No me importa, yo voy bien. Para el necio el camino del Señor es una locura, y por ende no lo conoce. El necio no conoce la sabiduría, no la ha vivido, no la ha experimentado. Porque así como el perro vuelve a su vómito, él permanece volviendo una y otra vez a la necedad. Hermano, tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz de esto. ¿Cuántas veces volvemos otra vez a lo mismo? Y no nos da, y vuelve y mete. Y no le da, y vuelve y mete. ¿Y sabe quién hace eso? El perro que vuelve a su vómito. Como el necio vuelve otra vez a su necedad. Así que ¿por qué la sabiduría, dice Salomón, es mejor que las tinieblas, así como la luz sobrepasa las tinieblas? Bueno, hermano, porque el que está en necedad anda en tinieblas, anda a tientas. ¿Usted ha andado a tientas? ¿Usted ha andado a tientas? ¿Ha habido momentos donde usted ha quedado todo oscuro y le anda a tientas? ¿Qué le ha pasado cuando anda a tientas? Siempre se tropieza o siempre se da el golpecito. Eso es lo que pasa con el necio. Así que andar a tientas en la oscuridad hace muy probable que usted y yo caigamos en un hoyo, que usted y yo caigamos en la trampa del camino.
Cuando usted y yo andamos a tientas, nos llevamos todo por delante. ¿Por qué usted no ve? Y usted tropieza y daña y acaba con todo. Ese es el necio. Así que el necio es dañino, hermanos, en todos los ámbitos. El necio es dañino, una persona necia es dañina. Por eso la Escritura dice, apártese de él. Es necio, es dañino, hermano, porque niega a Dios. Es necio con él mismo, hermanos, porque tiene una confianza muy elevada, creyendo que todo lo que hace está bien. Y no hay nadie que lo pueda convencer. Pero además es dañino, hermano, para los demás. ¿Sabe por qué? Porque una persona necia, ¿sabe qué acarrea una persona necia? Tristezas, contiendas. Eso es lo que hace una persona necia, hermano. Toda hora produciendo problemas. Por eso es que es dañino para todos y para todo. Pero Salomón, ¿qué dice? No, momentico, que yo estoy haciendo un contraste. Eso es lo que es la necedad. Por eso es que Salomón dice, yo vi una cosa, yo vi algo, que la sabiduría sobrepasa a la necedad. ¿Sabe por qué? Porque ya me di cuenta de que si la necedad es eso y la gente anda a tientas, pues entonces la sabiduría es andar en luz. Y la sabiduría, si es andar en luz, entonces nos va a prevenir de muchos tropiezos y dolores en esta tierra. Y ahí empezó a Salomón a decir, con razón, yo creo que hay una lucecita por aquí. Hay una lucecita. ¿Por qué? Porque al contrario del necio, esta por lo menos nos va a evitar dolores en la tierra. Hermano, yo no puedo negar que la sabiduría es una bondad de Dios, de la cual usted y yo podemos gozar en esta tierra. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el sabio teme y se aparta del mal. El necio no, y por lo tanto, ¿qué va a buscar? Va a tener que enfrentarse a su golpe. ¿Qué dijo Salomón? Bueno, yo entiendo una cosa, que la sabiduría sobrepasa la necedad. ¿Por qué? Porque resulta que Salomón dijo lo siguiente, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda a tientas o en tinieblas. O sea que sí sobrepasa la sabiduría la necedad. ¿Por qué? Porque éste le deja ver, porque éste tiene ojos en su cabeza, y entonces cuando tiene ojos en su cabeza y tiene luz, puede ver entonces claramente los peligros del camino, ¿o no? Así que la sabiduría es mejor que la necedad. Claro que sí. Mire, hay hermanos, o por ejemplo, digamos que hay personas que uno conoce que han vivido de cierta manera en sabiduría. No simplemente el hecho de que usted y yo no conociéramos a Dios, digamos que es imposible de que usted haya hecho cosas que verdaderamente fueran buenas. La Escritura dice que hay personas que son ley para sí mismas. ¿Ustedes han leído eso en Romanos? La Escritura dice que hay personas que son ley para sí mismas. Entonces, hermano, hay personas que definitivamente han vivido cosas de su vida en sabiduría. Hay personas en esta tierra que ahorran poco a poco. Hay personas que ahorran en esta tierra. ¿Y qué pasa? Eso le ha traído más beneficios que dolores de cabeza en esta tierra, ¿o no? ¿Qué ha pasado con usted y conmigo que no nos gustó ahorrar? Que no ahorramos y no que vivíamos del día a día. Coma y beba, que mañana va a morir. ¿Qué pasó? Dolores de cabeza, insatisfacciones, preocupaciones, no puede uno ni dormir. ¿Pasado o no pasado? Pero ¿qué pasa con una persona que ahorra poco a poco? Está tranquila, cuando tiene compra, goza de lo que tiene, no tiene que preocuparse que le debe a nadie. Así que la sabiduría sí trae menos dolores de cabeza que el necio. También, hermanos, ¿qué pasa? Eso también, hermano, uno lo puede ver. Hay personas que definitivamente vivieron en esta vida, tal vez cuidando su cuerpo, haciendo ejercicio y todas las cosas. Y hoy, no necesariamente, pero esas personas han tenido, por lo menos hoy, pueden gozar y disfrutar de una salud mejor que la que otros tienen. Una persona que se haya cuidado, que haya hecho eso, tal vez no tenga los dolores que tiene uno, que nunca hizo nada. Así que vivir sabiamente sí trae mejores resultados en esta tierra. Eso es una realidad. No podemos decir que no. Así que esto fue, hermanos, lo que pudo rescatar Salomón, de volver a mirar la sabiduría y encontrar que no se puede despreciar del todo, como él lo hizo en el primer capítulo, en el versículo 18. ¿Qué hizo Salomón en el capítulo 1, versículo 18?
Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. O sea, él dice en momentico, no la voy a despreciar del todo. No, hay algo bueno en la sabiduría. O sea, por lo menos por este lado ya me doy cuenta de que tal vez puedo encontrar por aquí algo de mi labor, del experimento y de la investigación que estoy haciendo. Salomón encontró un punto a favor en este estudio más profundo de los dos extremos, de sabiduría versus necedad, en que una tiene luz para alumbrar el camino y evita dolores, mientras que la otra es a oscuras, tropezando contra todo y contra todos. Esa fue la conclusión que sacó Salomón, y es una realidad, hermano. Es bueno. Sin embargo, hermanos, en esta exploración, en esta investigación que Salomón ya tenía, ya dijo, no, por aquí, güey, ahora sí voy a encontrar. Cuando el varón vio por allá la luz al final del túnel, por allá cuando dijo, por aquí fue, me metí por aquí, y tal vez me dé este fruto positivo, donde yo encuentre realmente la razón de la vida por este lado. Hermanos queridos, cuando él estaba haciendo esta diferencia entre la sabiduría y la necedad, Salomón, sin embargo, se encontró con algo que volvió y lo desinfló. ¿Sabe con qué se encontró? Lo que dice aquí en el versículo 14. En mi versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. O sea, ven el contraste, o sea, lo que él sacó, la conclusión que él sacó que le dio luz. Pero ahí mismo que dice, ahí estuvo el pero que le dañó todo al pobre varón. El pero que le destruyó todo el trabajo que había hecho. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón? Que si usted es necio o usted es sabio, si usted anda a tientas o tiene ojos en la cabeza, todos dos les va a pasar lo mismo. ¿Y qué será lo que les va a pasar? Vamos a ir al capítulo 3, versículos 19 y 20. Para que usted y yo nos demos cuenta de que no es lo que yo le quiero decir, sino lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el mismo suceso que le va a acontecer al uno o al otro? Versículos 19 y 20 del capítulo 3. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Cómo mueren qué? Los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá aquí al mismo polvo. Uy, hermano, este varón cuando vio de pronto la lucecita por allá lejos, cuando dijo por aquí me metí y por acá fue, hay otra vez un golpe bajo para este varón que pensó que había tenido éxito, pero su éxito fue muy pasajero y efímero. Todo fue para él vanidad, aflicción de espíritu. ¿Y qué provecho sacó? Ninguno, hermanos. Porque ahora el varón dice, sin embargo, aunque es mejor esto que esto, al final, ¿sabe qué va a pasar? La misma realidad la tenemos todos. ¿Cuál? Que nos vamos a morir. Todos encontramos esa realidad. Hermano, aunque haya una diferencia entre la sabiduría y la necedad, así como la luz de las tinieblas, aunque así sea de grande el contraste, no por eso una tiene mejor gratificación que la otra. Y por eso Salomón concluyó que de la misma manera, en los mismos versículos, todo esto fue un esfuerzo mal gastado también. Porque yo le quiero preguntar una cosa. Ni el sabio en su sabiduría, ni el necio en su necedad encuentran la satisfacción de la vida. ¿O era que sí la encuentran? No la encuentran. Pero la otra pregunta es, hermanos, ¿será que la sabiduría tiene mejor gratificación eterna que la necedad? ¿Será que sí? ¿Será que la sabiduría humana, será que vivir bajo la urbanidad de Carreño le va a dar mejor gratificación eterna que la necedad? Hermano, hay una realidad que usted y yo tenemos que entender.
Hay personas, ciertamente, hay personas en esta tierra, ciertamente, que cuando usted las ve, usted dice, uy, esa persona es digna de admirar, más que un cristiano, y no es creyente. Y hay gente, vea, muy recta en muchas cosas, y no es creyente. Entonces, ¿eso le traerá mayor gratificación eterna? ¿Para dónde va? Si es sabio, ¿se va a morir? O sea, si es sabio, ¿eso le va a evitar morirse? Entonces, esa es la conclusión que Salomón saca. Salomón dice, no hay mayor gratificación si usted anda en sabiduría o en necedad. No hay mayor gratificación. Al final todos vamos a tener que encontrarnos con lo mismo. Por más que la sabiduría y la ciencia aumenten, eso no le hace aumentar un día más de vida al hombre en esta tierra. El Señor dice, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Nadie, hermano. Ni por más plata, ni por más sabiduría que usted tenga, usted le podrá añadir un día a su vida. Y esta fue la verdad aterradora para Salomón. Venga, pero ¿cómo es posible? Tendremos que, siendo sabios o necios, al final tendremos que encontrarnos con ese enemigo, al cual a todos nos acaba. Ni la plata lo puede corromper, ni la plata lo puede acabar, y la pobreza tampoco. A todos nos va a llegar. La muerte no hace acepción de personas. Sí, hermanos, hay cosas buenas como la sabiduría y cosas malas como la necedad en esta vida, pero ninguna de ellas nos exoneran a nosotros de la muerte. Y eso es una cita ineludible que todos tenemos programados desde el momento en que usted y yo salimos del vientre de nuestras madres y lloramos. ¿Sabe qué espera Sarita? Morirse. Es lo único que espera una muchachita. No espera otra cosa. Porque desde el momento en que Sarita salió del vientre de su madre, se le empezaban a acabar los días. Lo mismo que a usted y a mí. Y usted y yo llevamos muchísimo más adelantados que ella. Entonces, como todo pasa y se acaba, así mismo somos usted y yo. Así como un producto tiene fecha de vencimiento, nuestro caminar en esta tierra también. Todo es efímero, es como la sombra, como la niebla que en un momento está y luego se desaparece. Esa es su vida y mi vida. Y eso fue lo que aterró a Salomón. Eso lo aterró. Así que no hay cantidad de sabiduría ni de necedad que pueda detener o cancelar la cita a la cual todos tendremos que presentarnos, y es la de la muerte. Ahora, quiero que sepa una cosa. Yo no puedo negar, porque la misma Biblia lo muestra, que la sabiduría podrá darle más días de vida que las que le da un necio. Eso sí es una realidad. Hermanos, si yo sé, por ejemplo, que esta calle es una calle peligrosa que muy poquitos han pasado o que nadie pasa, y alguien me dice ahí en la esquina, no se meta por ahí porque lo matan, entonces si yo soy necio, me meto. ¿Y qué va a pasar? Por aquí en la mitad de la cuadra caigo muerto. Pero si yo escucho y me voy por la de allá, entonces puede ser que yo llegue hasta la otra esquina y pueda tal vez seguir viviendo. Eso sí es una realidad. Es una realidad, hermano, que usted escuche el consejo de su papá y de su mamá, los consejos que le dan, y eso muy seguramente le va a dar más días. Pero por más que le dé más días, no lo va a dejar eternamente. Tendrá que encontrarse con la realidad de la muerte. Y eso fue lo que aterró a Salomón, hermanos. Sí, hermanos, buenos hábitos alimenticios, ejercicio, toda esa cosa, escuchar los consejos, realmente esto es bueno. Pero eso no nos puede dar seguridad de que vamos a pasar por alto a la muerte. Porque las mismas enfermedades y males afectan y aquejan a sabios como a necios por igual. Así como con una puñalada muere un rico, con una puñalada muere un pobre. Así como con una puñalada muere un sabio, también muere un necio. La misma arma para matar a los dos. Así que, hermanos, en la muerte no hay diferencia, es igual para todos. Por eso es que Salomón se aterra. Salomón de cierta manera sabe que hay eternidad en su corazón, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Recuerdan a Voltaire, el que les hablaba en estos días, el miércoles? ¿O en la preservación de las escrituras? Mis amados, acuérdense por lo menos del miércoles. Por lo menos del miércoles. No le estoy preguntando de hace un mes, le estoy preguntando del miércoles. Hermanos, ¿qué pasó con Voltaire?
Voltaire dijo un día, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir. No le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir. Hermano, la vida es algo a lo que el hombre está aferrado con todas sus fuerzas y no quiere soltar. Y el hermano nos lo enseñó aquí también con Marcos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese sentimiento de eternidad en su corazón, pero él quiere una vida apartada de Dios. Él quiere vivir eternamente en esta tierra, apartado de Dios. Ay, hermanos. Por eso es que, hermano, el hombre no quiere tener por eso es que el hombre evita tener que pensar en esa realidad de que un día le llegará la muerte. El hombre no le gusta pensar en eso. Por eso es que muchas veces a nosotros mismos nos pasa. Por eso cuando uno escucha a alguien que dice, uy, me voy a morir, ¿usted qué le dice? Cállese, cállese, no diga eso. ¿Sí ve que eso está en uno? Uno quiere esta vida, uno quiere estar en esta tierra. Y esa expresión manifiesta realmente la intención del corazón. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que uno tenga deseo de morirse, porque eso está mal. Tener deseo de morirse está mal. Porque Dios quiere dar vida. O sea, Dios es un Dios de vida. Y usted y yo tenemos que estar contentos hasta el día en que el Señor nos dé vida. Sino que, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que si usted y yo conocemos la realidad de nuestras vidas, para usted y para mí no debería ser aterrador, sino que usted y yo deberíamos vivir como es digno de saber que es un día llegará, y deberíamos vivir para la gloria de Dios. Y entonces ahí no habría ningún problema. Así que, hermanos, esa es la razón por la cual Salomón, aterrado por la realidad que tiene, con la cual tiene que encontrarse, después de haber tenido tantas riquezas y tanta sabiduría, entonces el varón dice, si la muerte es el fin de todo, entonces ¿para qué me sirve tanta sabiduría? O sea, ¿para qué me sirvió tener todo esto? ¿Qué dice el hombre? Dice, aquí está. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y entonces dice, todo esto es vanidad. O sea, ¿de qué me sirve esforzarme a vivir sabiamente, cuidándome, tomándome las pasticas, comiendo bien, haciendo esto, haciendo lo otro? ¿Es malo? No, pero en eso no va a encontrar la eternidad, en eso no va a encontrar la plenitud de su vida, en eso no lo va a encontrar. No estoy diciendo que no lo haga, usted tiene que ser responsable con su cuerpo, pero en eso no va a encontrar que usted pueda vivir por 200 o 500 años. Porque mucha gente lo hace, es precisamente aferrado a no querer irse de esta tierra. Como si eso fuera lo más aterrador. Si para usted, yo quiero decir una cosa, si para usted es aterrador partir de esta tierra, a no ser de que usted no esté reconciliado con Dios, entonces usted tiene que pensar muy bien, porque usted está aferrado a esta vida. Porque la Escritura dice que para el creyente, aún el morir, es ganancia. Salomón dice entonces, si la muerte es el fin de todo, entonces definitivamente esta vida no tiene significado verdadero. Eso es lo que dice Salomón. Para él era muy difícil entender y aceptar, con todas esas capacidades, recursos, talentos, obras, placeres que había hecho, de que eso nada de esto tuviera alguna remuneración después de todo lo que hizo. Él dice, ¿cómo es posible que yo teniendo tanta plata, tanta sabiduría, todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado, todo lo que he gastado, y yo tenga que quedar muerto, al lado tal vez de un pobre ignorante? De un pobre necio e ignorante. Eso fue para él difícil. Claro, hermanos, ¿por qué? Porque nada de eso tiene valor eterno. Entonces, hermanos, aquí que podemos ver un poquito de otra filosofía, que es el fatalismo. O sea, ¿y qué es el fatalismo? Es esa filosofía que manifiesta una actitud resignada como al destino de la vida, de que usted no pueda cambiar el curso de los acontecimientos, un destino que tiene que cumplirse sí o sí e inexorablemente va a pasar, y cualquier esfuerzo que usted y yo hagamos es imposible por evitarlo. Así que para Salomón eso de que la realidad de su vida era morirse, para él eso no tenía sentido. O sea, yo no puedo cambiar esto, no tiene sentido.
Ay, hermanos, entonces al final, ¿qué pasa? Aunque la sabiduría sobrepase la necedad como a la luz a las tinieblas, esto no le dio sentido a la vida de Salomón. No se lo dio. Mire, por más que usted viva una vida regida por la urbanidad de Carreño, eso no es sino sabiduría terrenal y diabólica delante del Señor. ¿Y sabe qué dijo Dios? Que Él iba a acabar la sabiduría ¿de qué? De los sabios. Ay, hermanos. Y no solamente eso. Salomón dice, ¿pero de qué me sirve? O sea, yo me he dedicado a vivir en sabiduría. Yo me he dedicado a esto. Y mire, piensen lo siguiente. Piensen en aquellas personas que se creen muy buenas. Piensen en las personas que se creen muy buenas. Las personas creen que no se van a morir. Y fuera de eso, no solamente que no se van a morir, sino que van para el cielo. ¿Pasa o no pasa? Eso es lo que está diciendo Salomón. O sea, Salomón empezó a vivir de manera y dijo, no, ya aquí por aquí me la gané. Y cuando se encontró con la realidad dijo, no, pero entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Pero no solamente eso, hermanos, sino que las personas van a morir. Van a morir. Y Salomón también se aterró con lo siguiente. Tanto trabajo, tantas obras magníficas, tanta sabiduría, tantos placeres, tantas mujeres, tantas comidas. Y luego de unos años, o un par de generaciones, todo se le ha olvidado. Todo se le ha olvidado. ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué dijo? Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Ahí está, hermanos. Todo va a ser olvidado. Todas las obras de Salomón, dígame dónde están. Dígame dónde está esa casa que construyó por 13 años. Dígame dónde está la casa del bosque. Dígame dónde están las viñas. Dígame dónde está ese paraíso que construyó. Dígame dónde está. Ya no está. Todo eso se olvidó. Y usted y yo lo recordamos hoy porque el Señor nos lo muestra. Pero hoy no, estaba ahí en el olvido. Todo arrojado al mismo baúl del olvido, como si nunca hubiese vivido ese varón. Eso es lo más tremendo. Los que hoy eran importantes, mañana no lo son. Esta es la cruda realidad con la que se encontró Salomón. Que ni la riqueza, ni las obras, ni el poder, ni nada de esas cosas le iban a dar un lugar de recordación permanente. Apenas pasara una generación, muy seguramente ya lo habían olvidado. ¿Y a qué lo llevó entonces esto, hermanos? A decir desesperadamente que aborreció toda la vida. Porque el trabajo que se hacía debajo del sol, todo ese esfuerzo que hizo, no le encontró ningún sentido y por eso se le hizo fastidioso. O sea, ser sabio, haber hecho todo lo que hice y eso no tiene ninguna gratificación, ninguna remuneración. Hermano, no, qué fastidio es vivir esta vida. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos esperando siempre recibir algo a cambio. Usted no hace las cosas sin esperar recibir algo a cambio. Por eso es que usted se puede molestar cuando no le dan gracias. Por eso es que usted se puede molestar cuando no le pone ni cuidado a lo que usted hace. Porque usted espera ¿qué? Siempre algo a cambio. Siempre. No piense que usted hace algo sin ningún tipo de condición. Siempre está esperando algo. Por eso una mujer se pone brava con su esposo con su esposa, o con los hijos. ¿Por qué? Porque siempre están esperando algo. Entonces no le encontró sentido Salomón a la vida. Salomón dijo, no hay nada más necio que vivir en la tierra de Dios, esa que él mismo creó, y de la que es dueño, y vivir de tal manera como si él no existiera. Esa es la locura más grande que se puede hacer. O sea, viviendo en necedad. Pero hermanos, esa es la esperanza. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe esa conclusión que usted y yo acabamos de ver de Salomón? Es la que tiene el mundo. Esa es la que tiene el mundo. Pero usted y yo, si somos de Dios, usted y yo tenemos una esperanza muchísimo mejor y bienaventurada. Porque si hay una realidad. Si hay una realidad, los nombres de los justos, no de los sabios, serán recordados.
Y el justo va a andar en la sabiduría de su Salvador, porque eso es lo que Cristo da. Cristo viene a dar una sabiduría muchísimo más elevada que la natural. Y en esa sabiduría usted será un justo. Y ese nombre no será olvidado nunca. Y además eternamente disfrutará precisamente de esa sabiduría. Hermanos, aquellos que han creído en Cristo Jesús tendrán recompensas eternas. Y ellos son los que están escritos en el libro de la vida. Y aunque nosotros también tendremos que encontrarnos con la realidad de la muerte, si hay una diferencia entre el justo y el sabio terrenalmente. Si hay una diferencia. Y es una diferencia del cielo a la tierra, porque esa diferencia la hace Cristo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que los hombres, viviendo en sus pecados, aunque vivan, están muertos. Y la persona que sea sabia y que viva rectamente en esta tierra, simplemente siendo una buena persona en esta tierra, aunque viva, está muerto. Pero ¿sabe qué dice el Señor de los justos? Que el justo, aunque muera, vivirá. Esa sí es la gran diferencia. Así que sí hay una bienaventuranza para aquel que conoce la sabiduría, pero que hay en Cristo. Esas que Salomón no percibió en su tiempo de ignorancia. Pero los que han creído en Cristo son despojados de la necedad para que vivamos ahora como sabios, viviendo para el Señor, viviendo precisamente para darle sentido a esta vida. Hermanos, los que son de Cristo, no vamos a temer a la muerte. No vamos a temer a la muerte. Porque aún para nosotros en la muerte hay recompensa. Cristo no permitirá que usted y yo seamos retenidos por los fuertes lazos de la tumba. Porque cuando el Señor vino y dio redención, no solamente lo hizo de los pecados, sino que también nos libertó de la esclavitud de la muerte. Cristo es autor de la vida. Y no solamente. Cristo es autor de la vida, no solamente la natural, sino la espiritual. De una vida eterna. Para que usted y yo podamos disfrutar de Él para siempre. Mire, iglesia querida, cuando usted y yo venimos a Cristo, aunque para una persona pueda llegar a ser aterrador el morir, para el cristiano no. El cristiano no tiene miedo a la muerte. Y aunque el cristiano no se quiera morir, porque sí, cuando tenga que encontrarse y cuando piensa en esa realidad, su corazón se goza de que ya no te va a tener que pasar más trabajo en esta tierra, sino que ahora va a poder estar con su Salvador. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el que está en Cristo, ¿sabe qué pasa? Que el que está en Cristo sabe para qué se levanta todos los días. Y él no vive viviendo la vida, ay, ¿será que es mejor ser necio o ser sabio? Él sabe una cosa, que la sabiduría es el mejor camino para vivir. Y que aunque para el que vive apartado de Dios la sabiduría nunca le va a servir para nada, para aquel que ha vivido en Cristo, vivir en sabiduría le va a ser recompensado por toda la eternidad. Nada de lo que usted haga en esta tierra por Cristo será olvidado, nada. Y eso le da sentido a la vida. Y eso tiene que llenar el alma del creyente. Nada de lo que usted haga, aunque nadie le agradezca, aunque nadie se lo mire, aunque nadie se lo recompense, sepa una cosa, un día será recompensado, porque nada se le pasa a los ojos del Señor. Así que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para el hombre es imposible encontrar el sentido de su vida en la sabiduría o en la necedad, pero para Dios es posible darle al hombre sentido de su vida. Cuando cree en Cristo Jesús, ya usted sabe para qué se levanta. ¿Sabe por qué? Porque usted entiende que fue creado, que usted es una creación y que usted le debe todo a Él. Y entonces, hay razón para vivir. Cuando usted no sabe a quién le debe, usted no sabe para qué vive. Pero cuando usted sabe a quién le debe todo, y aún cada respiración que toma su nariz se la debe a Él, entonces usted tiene una razón por la cual vivir para Dios. Entonces Salomón volvió a mirar y dijo que no había nada que se pudiera hacer con el que venía después de él.
que lo que ya había sido hecho no podía ser sobrepasado. Y al final concluyó nuevamente su desilusión y fracaso, aborreciendo toda la vida. Pero yo le digo una cosa, sí que venía uno después de él, y venía uno mayor después de él, uno que no pone remiendo en paño nuevo, y uno que pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No, Cristo viene para hacer nuevas todas las cosas. Cristo no viene a trabajar en corazones entenebrecidos, en tinieblas. Cristo viene precisamente a dar un corazón nuevo para en Él, entonces, llenarlo de toda su bondad y misericordia. Cristo viene a trabajar en un cuerpo viejo, pero que un corazón que ha nacido de nuevo, y encaminarnos por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hermanos queridos, Cristo es el Rey que le da sentido a la vida. Y esa vida se la da a quien Él le place, en el puro afecto de su voluntad. Así que, hermanos, yo creo que es bueno que usted y yo nos acerquemos al Señor. No nos cansemos de pedirle sabiduría a Dios para que nos deje conocer a Cristo y podamos conocer los caminos rectos de la vida y conducirnos de esa manera, porque solo en eso hay satisfacción de la vida, porque ese es el todo del hombre, temer a Dios y guardar ¿qué? Todos sus mandamientos. El hombre natural puede llegar a aborrecer la vida, pero gracias al Señor de la vida, que usted y yo la podemos amar, y aunque la llegamos a perder, sabemos que seguiremos viviendo. Así que, hermanos, no son los placeres, no es la riqueza, no es el poder el que le da satisfacción a la vida. Quiero que sepa una cosa, si Cristo es nuestro Rey y en Cristo encontramos la razón de nuestra vida, entonces, si el poder está sujeto a Él, si las riquezas están sujetos a Él y si los placeres están sujetos a Él, entonces, mis queridos hermanos, usted y yo le vamos a encontrar sentido a la vida en esta tierra, cuando todo esté sujeto a Él. Piense, sus deseos, gustos, deleites, anhelos, placeres, riquezas, tiempo, todo está sujeto al Señor. Porque si es así, usted tiene razón de vida. Usted encontró la razón de la vida. Si no es así, entonces usted está en un penoso trabajo. Fatigoso más de lo que el hombre puede expresar. Oremos al Señor.